Todos hemos pasado por esto alguna vez. Es que cuando se tapa el desagüe es lo más desagradable que hay. Por eso hoy te voy a mostrar 3 alternativas para destapar un desagüe y que todo vuelva a fluir sin problema. Para que este video sea lo más didáctico posible, nos hicimos esta maqueta. Cortamos un tubo y aquí mostramos un sifón claramente, pero primero te explico cómo se tapa. Cada vez que nosotros lavamos algo, vamos arrastrando pelo, vamos arrastrando grasa, vamos arrastrando restos de comida y eso al final se va acumulando ahí y produce un tapón. Se empieza a estancar el agua, empieza a subir, no fluye y ahí empiezan nuestros problemas. Pero hay muy buenas soluciones y vamos por la primera, que es el destapador manual. Esta herramienta funciona empujando el agua y después succionando el agua. Y ese movimiento de entra y saca lo que hace es ir desatascando la cañería. Cuando lo uses, ubícalo en el centro del desagüe y bombea en repetidas ocasiones hasta que se vaya destrabando. Después lo retiras y vas a ver que el agua fluye con toda tranquilidad. Este método es efectivo para obstrucciones leves y moderadas. Y si el agua no corre, inténtalo nuevamente, siguiendo los mismos pasos. El destapador manual o el sopapo es la más práctica y la menos invasiva de las soluciones. Y por eso siempre te recomiendo tener uno de estos a mano. La segunda alternativa son las soluciones destapadoras. Y aquí agrupamos distintas alternativas, pero ya sea que se trate biológica o química, el principio es el mismo. Se trata de descomponer la materia que está produciendo la obstrucción y hacer que fluya el agua. Las soluciones químicas usan una reacción mucho más agresiva para destruir la suciedad acumulada. Su forma de uso va a variar según el fabricante. La solución biológica se basa en enzimas y bacterias que lo que hacen es digerir ese desecho orgánico que va por las cañerías y la va obstruyendo. Al digerirla, la hace menos sólida o más líquida y fluye perfectamente. En tanto, la soda cáustica destruye o descompone químicamente de una forma mucho más agresiva el material orgánico que está obstruyendo la cañería. Esa es la que vamos a mostrar ahora porque es la más potente. Vamos a usar la soda cáustica siempre con elementos de seguridad: guantes, mascarilla y anteojos de seguridad. Y no mezcle nunca con otros compuestos químicos porque puede generar gases demasiado tóxicos. La forma de uso puede cambiar según la marca, pero en general mezcla 3 cucharadas en un litro de agua fría, agregando la soda lentamente para evitar que salpique. Vierte la mezcla en el desagüe y deja actuar 15 a 30 minutos. Luego enjuaga con agua caliente para eliminar el residuo. Aún nos falta, pero si crees que esta es la solución a tu problema, descarga la app de Sodimac y ahí puedes conseguir todo lo que necesitas para este proyecto y todos los que se te ocurran. Consulta disponibilidad, compara precios y arma listas con los productos que vas eligiendo. La mejor app, fácil y rápida. Y vamos con la tercera solución, una que es especialmente útil cuando el atascamiento es mayor. Me refiero a la sonda destapadora. Es muy útil para destapar todo tipo de desagües cuando el atasque está después del sifón, después de la trampa de agua. Se saca y por ahí se mete esto y no hay nada que se le resista. Cuando esté usando este tipo de destapador y cuando esté trabajando en realidad con agua sucia, siempre use gafas de protección y guantes de goma. Desmonta el acceso al drenaje y empuja el cable dentro hasta encontrar resistencia. Esto puede indicar un codo en la tubería, el sifón o la obstrucción misma. Gira la manilla suavemente y esto ayuda a que el cable avance a través del codo o la obstrucción. Sigue girando y empujando el cable. Al retirar ya liberaste el cuerpo extraño o lo arrastrarás con la sonda. Y si la obstrucción persiste, repite el proceso. Y si así todo esto no funciona, debes ver el video que hicimos para solucionar problemas en los sifones. Ya sea por succión, por reacción química o por tracción, ya conoces 3 métodos para destapar un desagüe. ¿Solucionamos? Solucionamos. Y como siempre te dejo los links de los productos y herramientas que usamos aquí en la descripción de este video. Suscríbete al canal y recuerda que todo lo que necesitas para tu hogar lo encuentras en las tiendas de Sodimac, en nuestra app y en sodimac.com.